Ama tus cicatrices, presume tus rasguños y fracturas, utilízalos a tu favor. No puedes conquistar nuevas tierras con un alma de víctima. Ve y pelea tu batalla. Tú decides quién eres, no las circunstancias, no los demás. Lo que pasó, pasó y nada es permanente. No asumas tu escenario actual como un estado final. Si quieres la grandeza, deja de pedir permiso y ve por ella sin que te importe un rábano lo que piensen de ti. Mantente con hambre, tritura el dolor, extirpa el rencor y doblega la ira. Saca la amargura de tu ser, perdónate y entonces perdonarás. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan aquí en MedCoach. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado a la depresión como el principal trastorno discapacitante a nivel mundial, siendo también la principal causa de suicidio. Por la relevancia del caso, el equipo de MedCoach ha decidido tratar este tema, ya que es importante conocer hasta qué punto puede llevar al individuo el no saber dominar sus propios pensamientos y emociones, pero sobre todo el no darle importancia. Para ello, conozcamos el siguiente testimonio de Andrés, un chico que a su corta edad experimentó este trastorno que modificó su vida por completo. Hola, soy Andrés y voy a contarles cómo me di cuenta que yo tenía depresión. Bueno, yo tengo ahorita 23 años y estudiaba antes en la Universidad de las Américas, medicina. Siempre yo pasaba los semestres con el promedio justo, salía bastante con mis amigos y demás cosas. Pero el último semestre presencial, antes de que empiece la pandemia, también fue mi último semestre antes de que me retire de la carrera. Ese semestre yo empecé como nunca, tenía las mejores notas, no faltaba clases, era muy responsable, hablaba con mis papás, estuve bien con mi novia en ese entonces, pero a pesar de que yo sentía que mi vida iba tan bien, sentía que me faltaba algo, yo sentía un vacío, pero yo creo que eso no me daba cuenta antes porque mi vida era tan problemática que yo decía que mi malestar podía ser por alguna de esas cosas, pero esta vez era como que todo iba tan bien que no encontraba la manera de entender que por qué me sentía mal. Luego ocurrió lo del paro. Esas semanas que hubo el paro pasé tomando mucho, no entraba a las clases en línea que se programaban. Después de eso empecé a faltar a clases, bajé mi promedio, pasaba durmiendo todo el día y ya ni siquiera tenía tiempo para bañarme, no me descuidaba personalmente, ya no veía tanto a mis amigos y si los veía era solo para tomar, nada más. Y me peleaba con mi novia, llegaba a la casa de mi novia borracho y sentía que ya mi vida estaba como que perdiendo un poquito de sentido. Yo no podía dormir, me pasaba viendo películas, todo como que para tratar de conciliar el sueño porque la verdad no me sentía muy bien. Eso más o menos fue por el mes de octubre. Luego por noviembre otra vez me comencé a sentir bien. Volví a asistir a clases porque no iba. Entregaba mis tareas, volví a estar bien con mis padres, dejé de tomar un poco, pero después ya me peleé con mi novia en ese entonces y terminamos. Y creo que eso también en ese entonces me afectó bastantísimo. Eh, Eso fue justo para fiestas de Quito, más o menos. Y ya en fiestas de Quito yo ya había tenido una conversación con mis padres de que yo no quiero seguir estudiando la carrera, porque era algo que no me veía en el futuro. Y por el hecho de que ya no iba a estudiar ahí, en fiestas de Quito falté de nuevo a clases, no asistía nunca y de nuevo me dediqué a tomar, me sentía bastante mal, pero hubo un momento en que dije como que chuta, ya no quiero esto en verdad. Y cuando hubo las vacaciones escolares por Navidad, yo fui a mi ciudad, a Riobamba,
y hablé con mi mami. Le dije como que mami, me pasa tal cosa, me siento mal, necesito buscar ayuda. Y ahí ya empezamos con las terapias. Estuve como 4 meses en terapia, en las cuales el psicólogo me diagnosticó que tengo depresión. Tuve varias sesiones, creo que fueron como que 8 sesiones. Y justo cuando fue mi última sesión, empezó la pandemia. Pero así como muchas personas pensaban que la pandemia fue lo peor del mundo, para mí fue todo lo contrario, porque cuando empezó la pandemia creo que fue como que una pausa a toda mi vida y fue un momento para reencontrarme a mí mismo. Estuve en casa, pasé con mi familia, pasé con mis tíos, con mis primos, incluso hasta mis perros fueron de gran ayuda por cómo me sentía. Fue bastante reconfortante el hecho de que cuando yo estaba estudiando en Quito llegaba y no tenía que comer, mientras que en Riobamba apenas me levantaba y tenía el plato más delicioso. Yo pienso que todas esas cosas me ayudaron bastante a mejorar, a pensar mejor en las cosas que quiero hacer y también en tomar un nuevo sentido a la vida, porque en verdad después de que asistí a terapia y después de que empezó la pandemia, me he sentido mejor que nunca. Y sí, a veces comete errores y todo. Pienso que es una muy buena etapa en comparación a lo que estuve ya viviendo los últimos meses cuando estuve en Quito. Yeah. A ver si está bien, pero necesito que me digas qué hacías en terapia. O sea, cómo fue el diagnóstico desde el inicio, qué es lo que te hicieron hacer y cómo te diagnosticaron. Esa parte me falta y ahí lo demás. Ya. Cuando yo empecé a ir a terapia me realizaron un par de test. Bueno, el típico test de cuando vas a terapia de que te hacen dibujar a ti con un árbol y eso. De ahí me dijeron que yo no podía afrontar problemas, que siempre buscaba como que hacerme un lado de cualquier tipo de problema. Me realizaron también test en los cuales pudieron encontrar que también era una persona muy impulsiva, pero que quería sentir emociones diferentes. Pero después de eso ya las sesiones de terapia se volvieron como que de bastante aprendizaje, porque me enseñaron como que a valorar las cosas pequeñas. Incluso me enseñaron a valorar que el agua esté caliente apenas te levantas para bañarte. Por eso yo pienso que valorar las cosas pequeñas es algo muy importante, porque literal una cosita te puede arruinar el día o lo puede mejorar por completo. También la terapia me ayudó bastante porque en esos tiempos un amigo mío se había suicidado. Igual él era una persona que tenía depresión, yo lo conocí. Y a la final me afectó bastante porque yo sabía que yo estaba pasando por eso. Nunca tuve la intención de suicidarme ni nada, pero me sentía mal conmigo mismo, me sentía mal con el entorno y todo. Y ahí mi psicólogo también me ayudó bastante. Bueno, básicamente eso de aprender a valorar las cosas pequeñas. En las 8 sesiones que tuve, veía videos, me ponían música relajante y por suerte, bueno, creo que fue también por suerte que no pasó nada más. Nunca tomé antidepresivos ni nada de eso porque fue una muy buena decisión ir a terapia cuando me di cuenta de que el problema recién estaba empezado. Si es que me demoraba más, quizás no sé qué hubiera pasado. En una entrevista para el medio GK, Juan Sánchez, gerente del proyecto de salud mental del Ministerio de Salud, explicó que el 30% de las personas que se han autolesionado o suicidado tenían antecedentes relacionados a la depresión.
También se encontró que, según la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, en el Ecuador 30 de cada 100 personas sufren algún problema de salud mental, entre estos trastornos que el más común es la depresión. Hoy nos acompaña Viviana Bravo, psicóloga clínica, para profundizar en este tema que atraviesan personas de todas las edades y que en muchas ocasiones no han logrado ponerle un alto a tiempo. Conozcamos más acerca de este trastorno, cómo podemos identificarlo, superarlo y algunos consejos adicionales. Damos la bienvenida a Viviana Bravo, quien nos acompaña en MedCoach. Recordemos que ella es psicóloga clínica y hoy nos va a hablar acerca de la depresión. Vivi, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Camila, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar esta noche contigo y conversar un poco acerca de lo que es depresión y cómo se da en las personas para que sepan cómo reconocerla y sobre todo tomar estrategias cuando se presente, ya sea en ellos o en personas cercanas a ellos. Y bueno, Vivi, comenzamos con esa pregunta más básica que puede haber, que es, ¿qué es la depresión y a quiénes puede afectar? Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo y puede afectar a una gran cantidad de personas. Se estima que, bueno, según datos de la OMS, que afecta a 300 millones de personas. También tenemos que afecta en su mayoría a mujeres, pero bueno, ahí pueden incidir muchos factores. Y también un dato que me alarmó bastante es que de este porcentaje solo el 90% recibe un tratamiento. Y, o sea, existe un estigma bastante grande acerca de lo que es depresión, porque muchas veces también se la tiende a confundir con tristeza, y son cosas totalmente diferentes. La tristeza es una emoción y la depresión es un trastorno. La depresión afecta en todos los ámbitos de la vida de la persona, mientras que la tristeza es una emoción que viene frente a una situación que tal vez nos pudo causar dolor, una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, o una situación que nos causó conflicto, algo que no salió como nosotros queríamos, pero la depresión ya va más allá. La depresión es un trastorno que se genera por diversas causas y afecta significativamente la vida de las personas. Vivi, ¿qué tipo de depresión existen? O sea, ¿cuáles hay? Hay infinidad, pero ¿cuáles son los más comunes? Bueno, generalmente la más conocida es el trastorno de depresión mayor. O sea, existen diferentes clasificaciones, pero si nos basamos en la clasificación del DSM-5, el más conocido es el trastorno de depresión mayor. También existe la distimia, que es una que ya se da cuando las personas tienen un estado de ánimo ya prolongadamente depresivo, y generalmente para hacer un diagnóstico de distimia es que las personas tengan que estar durante estados, o sea, tienen como fases, tienen periodos en los que están bien, periodos en los que están completamente deprimidos, y esto se tiende a prolongar por 2 años. Para hacer un diagnóstico se toma en consideración que estos cambios sean ya por 2 años, y o sea, la persona está constantemente deprimida, apaciguada, tiene periodos en los que se logra levantar un poquito, pero no tanto, porque si no ya fuera un diagnóstico de bipolaridad. Eso también está conocido el trastorno disfórico premenstrual, que es algo de lo que nos enfrentamos muchas mujeres, bueno, no como un trastorno en sí, pero sí frente a cuando estamos cerca de nuestro periodo tenemos ciertos cambios en nuestro estado de ánimo, pero hay personas en las que se complica un poquito más y en ellas ya se puede llegar a considerar que sea un trastorno, pero siguiendo ciertos parámetros que se consideran para ser diagnosticado un trastorno. O sea, esos serían los más conocidos y creo que se conocen más dentro de la comunidad. ¿Con qué síntomas podemos detectar que un individuo tiene depresión? ¿Cuáles son los generales? Ya, es importante tener en cuenta que para hacer un diagnóstico de depresión estos síntomas deben estar presentes 2 semanas constantes en la vida de las personas. En primer lugar, es el estado de ánimo deprimido, un estado de ánimo deprimido constante. También se pierde el interés por las cosas que tal vez antes le gustaban hacer, o ya no le causa interés las cosas que están en su medio. También se puede dar insomnio o también hipersomnia, muchas ganas de dormir todo el tiempo. La persona puede subir de peso o puede bajar de peso. También pensamientos rumiantes constantemente, tal vez enfocados en suicidarse. También existe o sea, su comportamiento se vuelve muy tranquilo,
o sea, no se mueve mucho, pasa más bien sentado, retraído. Eso también es importante tener en cuenta que la persona pierde completamente el interés, no quiere hacer nada y no es porque simplemente no tiene ánimo, sino existen muchas cosas más, muchos factores tras ello. Y también, o sea, de acuerdo a la intensidad y de acuerdo a cómo se presenten y la intensidad que se presenten en las personas, pueden ser diagnosticadas dentro de depresión grave, depresión leve o depresión severa. O sea, bueno, eso es de acuerdo a la intensidad, pero igual, digamos, puede ser un trastorno de depresión mayor, severo, o puede ser un trastorno de depresión leve, depende de la intensidad con lo que se presenten los síntomas en las personas. Ahorita que conversábamos de los niveles, ¿cuándo es recomendable ir a un doctor o a un psicólogo? Bueno, yo creo que es importante, por ejemplo, se podría empezar un tratamiento con un paciente cuando tiene ya una depresión leve, cuando ya estos síntomas que te mencioné anteriormente, en conjunto con que se causa interferencia en su vida diaria, que ya no quiere ir a trabajar. O sea, es importante acudir a un profesional porque, bueno, la depresión no es solo el me siento triste, sino tras la depresión hay muchas causas, es multifactorial, hay factores biológicos, factores sociales, factores familiares, factores de personalidad. Es importante recibir un diagnóstico oportuno para que esto no avance, porque imagínate, si es que no recibe un tratamiento oportuno, puede llegar a suicidarse. Si es que ya está con estas molestias, no, ya literal, o sea, no puede levantarse de su cama, o también incluso ya no puede estudiar, ya está interfiriendo en su desempeño académico, laboral, ya le está causando conflictos, sería importante que busque ayuda de un psicólogo. Claro que podría ser una evaluación inicial y de acuerdo a su nivel de depresión, se recomienda ya tomar antidepresivos cuando se está dentro de depresión grave o severa, pero eso ya se trabaja en conjunto con un psiquiatra. Y ahí también ya depende de la corriente del psiquiatra, porque hay psiquiatras que también se especializan en psicoterapia, entonces él también puede abordar el proceso de psicoterapia. Y en el caso que el psiquiatra no tenga esta especialidad, se trabaja en conjunto con un psicólogo, porque es importante que así como la persona ya va recibiendo los efectos de los antidepresivos en su cuerpo, también se vaya trabajando las cogniciones que esta persona tiene alrededor de ella misma, de cómo percibe el mundo, porque nuestros pensamientos influyen mucho en nuestro estado de ánimo. Pero esto, como te mencionaba, debe ser en conjunto, porque si es algo biológico, solo con tranquilo, pensar positivo, vas a estar bien, no. Si es algo que necesita, que en este caso no está produciendo adecuadamente serotonina, dopamina, y necesita que un antidepresivo le ayude a controlar esto para que su estado de ánimo pueda estar en un nivel óptimo y pueda rendir adecuadamente. Claro que no es que de por vida va a tomar, va a depender mucho del caso de la persona y en el caso que necesite, va a ser por algún tiempo, igual el psiquiatra sabe cómo manejarse en ese sentido y eso es importante que las personas no tengan miedo de acudir a un profesional, ya sea psiquiatra o psicólogos, porque si está afectando su vida, si está afectando su desempeño, se le va a dificultar en muchos sentidos, incluso va a afectar directamente su salud, porque como te comentaba, puede llegar a causar obesidad, ya sea porque empieza a comer mucho, o incluso desnutrición, porque la persona deja de comer poco a poco y eso ya va a afectar en su salud, o el insomnio también, afecta a una persona que no duerme bien, no rinde bien, entonces es importante que se tomen medidas para lograr mitigar estos efectos. Bueno, y recordamos a todos nuestros oyentes y a quienes nos están viendo que estamos con Viviana Bravo, psicóloga clínica, que nos está hablando acerca de la depresión. Y en este momento le preguntamos, ¿de qué manera se puede salir de la depresión? Ya nos comentaba que se puede buscar la ayuda de un psicólogo, un psicoanalista, pero ¿uno puede hacerlo individualmente o de ley tiene que tener acompañamiento? O sea, bueno, yo pienso que somos seres sociales. Va a depender mucho, claro, la determinación, la decisión que nosotros tengamos de querer cambiar, porque si una persona no se da cuenta que necesita recibir tal vez un tratamiento, necesita recibir ayuda, no la va a buscar, se va a encerrar en sí misma. Pero ya de por sí una persona depresiva que tenga un medio, un entorno que no le estimule, va a potenciar sus síntomas depresivos como esa persona con depresión, yo creo que lo que podría hacer para ayudarse primero es reconocerse, o sea, como un ser humano que es valioso, pero a veces se confunde esta idea de autoestima con un ser empoderado que todo lo puede, yo puedo solo.
Y está bien, es cierto, pero también yo creo que tener autoestima, también quererse, es reconocer que somos personas vulnerables y que a veces vamos a necesitar de alguien más para poder salir y sobre todo para que sea, no sé, un factor potenciador al momento no sé, tener con quién salir a conversar y poder compartir una plática agradable o también para poderse desahogar o también incluso yo creo que sí es importante la parte de ir al psicólogo para trabajar estas condiciones que tal vez le están afectando directamente su manera de ver el mundo. Y cuando uno habla, los problemas que uno tiene se mitigan bastante. Y claro, a nivel personal es importante que la persona trabaje, que todos igual tengamos una depresión, trabajemos en nosotros mismos, nos eduquemos, busquemos cosas que nos gusten hacer, tratemos de practicar hábitos de vida saludable en nuestro diario vivir, porque tener los hábitos que practicamos cada día van causando un impacto en nuestro cerebro y nuestro cerebro controla todo. Entonces, las cosas que nosotros hacemos cada día influyen directamente en nuestro bienestar. Entonces es importante que, claro, que la persona en sí tenga la decisión de querer estar bien, de practicar cosas que le hagan bien, pero sí va a influir muchísimo su entorno, la red de apoyo que esta persona tenga para poder salir adelante. Porque como seres humanos vivimos en una sociedad y, por ejemplo, mira ahora con la pandemia, que nos aislaron a todos, nos costaba bastante, incluso aquí el número de casos de personas con depresión aumentó, es porque nos necesitamos y el hecho de reconocer que necesito al otro no nos vuelve vulnerables, sino nos vuelve personas, nos vuelve humanos, es parte de la experiencia humana necesitar este contacto con los demás. ¿Qué podrías aconsejar a los familiares y amigos? ¿Cómo actuar con una persona que tiene depresión? Muchas veces yo leía que le dices a la persona, mira, tú puedes, o sea, solo sal y siéntete bien, pero a veces esas palabras no ayudan, sino otro tipo de actitudes o acciones. ¿Cuáles serían? En primer lugar, escucharle, creo yo, escucharle y validar lo que está sintiendo. Porque, o sea, puede que para esta persona desde su percepción no sea tan grave lo que le está pasando, piense, pero esta persona tiene todo, ¿por qué no está bien? Pero ahí es clave el escucha, una escucha activa, que esa persona sienta que se preocupan por él, que están con él, que están validando lo que él siente, porque cuando uno siente que la otra persona me entiende, yo encuentro en él un apoyo y puedo salir adelante, pero si me están invalidando constantemente, si me están diciendo incluso, pero ¿por qué no estás bien? Mira, tienes esto, ponte bien, incluso eso va a aumentar los sentimientos de culpa en la persona con depresión y va a hacer que se cierre más a sí mismo y diga, pero ¿cómo no voy a poder si todos me dicen que sí puedo? Y aumentar los sentimientos de culpa en esta persona solo va a hacer aumentar sus rumiaciones, que va a sentirse mal, se va a querer encerrar en sí mismo y le va a costar abrirse con otras personas, a practicar sobre lo que está sintiendo. Entonces aquí es importante una escucha activa, validar las emociones del otro y aunque la otra persona no quiera hablar, porque generalmente las personas con depresión tienden a tener un comportamiento un poquito, o sea, no agresivo, agresivo no es la palabra, pero sí un comportamiento así como que quiere alejarse de la gente porque no se siente bien como para compartir. Entonces va a tener ciertas actitudes que van a alejar a las personas, pero ahí es importante que las personas a su alrededor sean pacientes y entiendan que no es la persona la que está actuando, sino es su situación actual, lo que está sufriendo, la que la lleva a actuar de esa manera. Hace un momento comentabas que se hacían tratamientos. De manera general, ¿cuáles serían los costos? A ver, eso va a variar bastante dependiendo, por ejemplo, si es que una persona tiene depresión leve, puede acudir a un psicólogo, ya sea psicólogo clínico, ya sea un psicólogo que se especializó en trastornos del estado de ánimo. Y, o sea, ahí va a depender mucho de la tarifa del psicólogo, depende de cuánto cobre este psicólogo por sesión. Pero en el caso de que ya tenga depresión severa o depresión grave, ahí ya vamos a aumentar un poco más porque, como te comentaba, en depresión grave y en depresión severa o sea, según ciertos protocolos ya les da de tomar antidepresivos a las personas con depresión. Entonces ahí ya el costo de los antidepresivos sí es un poquito alto, pero también hay convenios con el IES para que las personas que tienen este convenio puedan ir ahí y aprovechar ese servicio que tienen y poder acceder a estos servicios. Y también, o sea, ya tendría que depender si es que estás recibiendo un tratamiento con un psicólogo y un psiquiatra o únicamente con un psiquiatra. Entonces ahí va a depender mucho de cómo, o sea, la persona lleve su tratamiento. Pero sí, o sea, realmente la salud mental
Yo pienso que a veces la gente, y no sé, o sea, últimamente he estado llegando a esta conclusión porque he conversado con varias personas, no acude, no es porque no quiera, sino a veces por la falta de recursos que hay. Y generalmente, o sea, si es que tengo que comer o tengo que ir al psicólogo, va a ser un poquito difícil tomar esa decisión. Entonces yo creo que es importante trabajar en esta cuestión y luchar por los derechos, porque, o sea, literal, la salud, o sea, según la OMS, sin salud mental no hay salud, pero lastimosamente en nuestros países latinoamericanos no se valora mucho esto y hay personas que sufren depresión y no pueden recibir un tratamiento adecuado por falta de recursos. Y bueno, a todas esas personas que nos están viendo y pueden que tengan depresión, ¿qué les recomendarías? O sea, en general, si es que no pueden asistir a un psicólogo, ¿cuál sería el mensaje que les podrías dar? En primer lugar, o sea, lo importante es que ellos sepan que no están solos, que lo que están sintiendo es importante, que no tienen que sentirse mal por no poder salir adelante este momento, por sentir que el mundo les pesa mucho más de lo normal, que es normal, o sea, es lo que están sintiendo, es complicado, pero es válido lo que ellos están sintiendo y son personas valiosas que no teman buscar ayuda, tal vez no a un psicólogo, pero sí a una persona cercana y si es que pueden acudir ahora hay asociaciones de psicólogos que están trabajando para poder brindar ayuda gratuita, que busquen opciones o que escriban, por ejemplo, no sé, yo si en el caso que alguien me escribe y no tiene recursos para pagar, yo encantada le ayudaría, porque creo que más allá de un profesional, también somos personas que estudiamos para ayudar a otras personas. Entonces, o sea, nada se pierde intentando buscar ese apoyo, ya sea en un familiar, en un amigo, o buscar a alguien que tal vez nos pueda ayudar y esté dispuesto a abrirnos las manos. Yo conozco algunas asociaciones que trabajan bastante duro y a veces uno no se conoce porque estos trabajos generalmente no se divulgan. Eso, o sea, que recuerden que no están solos, que lo que están sintiendo es válido, que no es que no puedan no es que no puedan salir adelante, sino es su enfermedad que les está opacando la vista, que hay solución, hay salida, pero que se debe buscar ayuda. Y ya para ir finalizando, Vivi, ¿qué consecuencias a futuro tiene una depresión que no se trata? Bueno, generalmente, a ver, el cerebro de las personas con depresión va cambiando con el tiempo y mientras más se va, atrofiando nuestro cerebro, incluso a veces se llega a presentar síntomas de demencia o también, las personas que ya están con una depresión constante pueden llegar a suicidarse. Y esto es bastante alarmante porque a veces el hecho de invalidar los sentimientos del otro lo puede llevar a esto tan grave como es el suicidio. Eso, y sobre todo, como te comentaba, a nivel del cerebro se van produciendo muchos cambios y revertir eso es bastante grave. Entonces, el pedir ayuda a tiempo nos puede prevenir de muchas enfermedades a futuro, porque incluso o sea, como te comentaba al principio, puede llegar a obesidad, la obesidad está muy ligada con la depresión, incluso también al final puede llegar a crear comorbilidad con un trastorno de la conducta alimentaria, como es la anorexia. Entonces ahí se va complicando cada vez más, o puede, como se siente tan mal que le cuesta buscar ayuda, puede refugiarse en una sustancia como es el alcohol. Entonces ahí va a crear una comorbilidad, un trastorno de adicción y depresión. Entonces ahí es muy importante que la persona sepa pedir ayuda a tiempo, pero también que su entorno esté atento a señales de alarma porque estamos, bueno, como dije antes, estamos en una sociedad y deberíamos estar para apoyarnos unos al otro. Tal vez no todos podemos estar en todo ni podamos llegar a todas las personas, pero sí a nuestro entorno más cercano, estar pendiente si nuestro amigo está pasándola mal, no dejarlo solo, sino más bien de una manera suave, pero saber hacerle conocer que estamos con él. Y para las personas que tienen depresión, realmente busquen ayuda, así sea, a veces a una persona que nosotros nunca creímos que nos podría ayudar, nos puede tender una mano y que sepan que esto es un proceso que se lo puede superar, pero si es que se lo pasa acompañado, se lo pasará mucho mejor y con más satisfacción. Bueno, esto fue todo aquí en esta entrevista con Viviana Bravo, quien es psicóloga clínica, y recordamos y dejamos sus palabras a todos quienes nos miran, que es validemos nuestros sentimientos y si estamos del otro lado, ayudemos a las personas que tengan depresión, porque quién sabe el día de mañana en qué sitio podamos estar nosotros. Y de igual manera, acudir al psicólogo creo que es muy importante, como nos lo comenta Vivi.
Y con esto finalizaríamos y agradecemos mucho que nos haya dado esta entrevista y nos haya aclarado ciertas dudas que a veces pueden parecer pequeñas, pero en realidad son muy grandes para poder avanzar como sociedad. Gracias, Vivi. No te preocupes. Gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por crear estos espacios donde se pueda hablar de estos temas que son tan importantes, porque cuando uno ya empieza a quitar el estigma que hay, aunque pareciera que ya no hay estigma hacia los trastornos mentales, pero sí hay un estigma bastante grande y lo más alarmante es que los trastornos mentales tienen un alto porcentaje de incidencia en la vida de las personas, pero lamentablemente no se busca ayuda y es importante ir quitando este estigma para incluso exigir más a nuestros gobiernos que se invierta más en salud mental por el bienestar mismo de las personas. Exactamente, Muchas gracias. Vivi, muchas gracias. La depresión no es un signo de debilidad, se trata de una señal de que has sido fuerte durante demasiado tiempo. Anónimo. Finalizamos el programa recordando que el exceso de pensamiento es el comienzo de una depresión. Sin duda, siempre es importante acudir a un especialista o buscar a contactos de confianza para poder liberar la carga emocional que nos aqueja y agobia como individuos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de MedCoach. Nos veremos en una próxima oportunidad.